Hablando a todos, volvemos con Jueces capítulo 19. eh, lo podemos comparar en miniatura con Génesis capítulo 3. ¿En qué sentido? En que Jueces capítulo 19 es desastroso. Génesis capítulo 3 lo es más en referencia a que el hombre y la mujer pecaron en cuanto a eso. En cuanto al resto, la muestra de justicia del Señor y la provisión de vestido para Adán y para Eva es hermoso, pero en cuanto al pecado de Adán y Eva es desastroso. Lo es Jueces también, capítulo 19, es un capítulo donde Dios muestra las tinieblas del corazón humano del pueblo sin que se aleja de Dios. En la reunión anterior vimos el desorden, ¿se acuerdan? La anarquía espiritual. Desorden espiritual, lo llamativo, lo tremendo es que haciéndose dioses, a la vez pensaban que servían a Dios. Bien, vamos a ver que desde la anarquía del desastre espiritual viene la anarquía y la perversidad moral. O sea, primero aparece el desorden espiritual, la lejanía de Dios, la sordera espiritual, la ceguera espiritual, y posterior a eso, entonces, como consecuencia tenemos un desorden, una anarquía moral. Y de eso se trata Jueces capítulo 19. Versículo 1 dice, eh, en aquellos días, cuando no había rey en Israel. Interesante cómo termina citando esa frase que hemos escuchado otras veces, que no había rey en Israel, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Aquí parece resumirla, no había rey en Israel y por lo tanto sucede lo que va a acontecer, que no hay alguien que esté ahí liderando, obviamente bajo la sujeción a Dios. Dice, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. ¿Estamos ahí? Hay un levita, un sacerdote de Dios, un levita de la tribu de Leví, por eso se llama levita, se casó con se casó, tuvo una concubina. La mujer concubina no tenía el estatus de esposa, pero era algo reconocido dentro de la sociedad. Tenía un estatus inferior, pero reconocida legalmente como mujer, entonces, de levita. Versículo 2, su concubina le fue infiel. Se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y saben, una de las cosas más bonitas del capítulo es el versículo 3. Es la reacción de este esposo frente a la infidelidad. Después habrá cosas horribles que pasaron, pero en cuanto a la infidelidad de ella, dice el versículo 3, se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Lleva consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. No había odio, parece, no había rencor, no había resentimientos. Él quiso hacerla volver. Ven conmigo, vamos, regresemos. Bueno, ¿qué pasa después? Pues el padre le ve, se alegra y le recibe en casa, quiere que él esté un día y otro día con él, que coman, que beban, le hace una bien recibida al esposo de su hija, de la concubina, y luego saltamos al versículo 10. Después de la insistencia del suegro a que se quedara otro día más, otra noche más allá, él dijo, no más, ya suficiente, estuve aquí, me voy con mi esposa, con la concubina. Versículo 10, mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús,
Jebús, ahí lo aclara, es la misma Jerusalén, solo que no estaba habitada en aquel tiempo por israelitas. Entonces, Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, se estaba oscureciendo. Dijo el criado a su señor: ven ahora, vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, o sea, su señor es el levita. Su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros. Mire cómo llaman a Jebús, que era Jerusalén, ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Entonces, ellos, a ver, nos situamos. Entonces, estaban en el monte de Efraín. Ella se escapa a la casa de su padre, que queda en qué ciudad. ¿En cuál? ¿Cuál ciudad es que queda? Ella, la casa del padre de la concubina era de Belén. Entonces, Belén de Judá. Entonces, allá va a buscar la levita, allá en la casa del padre, se estaría 4 meses, va a buscar la levita, ya venga, volvamos, regresemos, venga conmigo. Él se la lleva y entonces comienza el camino. Escoge la noche, no tiene dónde quedarse, entonces él, en lugar de entrar a una ciudad de extranjeros, que en ese momento era Jebús, la que se llamaría luego Jerusalén, entra a Gabat, que era del pueblo de Israel. Y bueno, ahí está, pero ocurre algo, en el versículo 15 al final dice que no hubo quien nos acogiese en casa para pasar la noche. Si ustedes recuerdan bien, y hemos leído, por ejemplo, la historia de Abraham, cuando llegaron los ángeles, él fue muy hospitalario con ellos. O cuando los ángeles, sin saberlo que eran ángeles, llegaron a Sodoma, él los acogió en su casa, ¿se acuerdan? Que los acogió. Entonces, era una enseñanza y después llegó a ser una enseñanza en la palabra de Dios, la hospitalidad. Pero había algo especial aquí en Gabaad, que era del pueblo de Israel, que no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Si usted mira luego Isaías 58:7, para luego regresar al texto, dice, hablando del ayuno, del verdadero ayuno. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Entonces, bueno, el del 5 puede ser, 58:5. Este es el ayuno que yo escogí, que de día fija al hombre sual, que incline su cabeza como blanco, que haga cama de silicio y de ceniza. Llamaré esto ayuno y día agradable a Jehová. O sea, el ayuno es mostrarme que me estoy marchitando, que me está doliendo, que estoy aguantando hambre. Miren, aquí está el súper espiritual. Ese es el ayuno. La pregunta trae respuesta. Es un no, ¿cierto? 6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Miren el 7. Observen el 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, mire que la enseñanza en la palabra de Dios era que se albergara en casa a los errantes, pero los de Gabaa, israelitas, no lo estaban haciendo. Pero hay una conexión entre dejar de hacer cosas
con la vida interna que yo tengo. A ver, ahorita lo entendemos un poquito más qué es lo que quiero decir. Sigamos entonces del versículo 16. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer. Gabán era de la tribu de Benjamín, para que lo tengan en cuenta, era de Benjamín. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era el monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaan. El señor viejo, anciano que venía, era de Efraín, pero la tierra donde estaban era de los descendientes de Benjamín. Los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Alzando el viejo los ojos, a quien vio al levita que estaba allí. Aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota de monte de Efraín, de soy. Y habiendo oído Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí, para tu sierva y para el criado. Está diciendo, no necesitamos comida, no necesitamos comida para nuestros animales, lo que necesitamos es dónde quedar. Nosotros, dice el 19, no tenemos paja, tenemos forraje para nuestros asnos, tenemos pan, tenemos vino para mí, para tu sierva, para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, y necesidad todas quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, se lavaron los pies y comieron y bebían. La pregunta es, ¿por qué este sí y por qué aquellos no? ¿Por qué el pueblo que pasaba por ahí los vio y siguió de largo? ¿Y por qué este señor, este hombre, este anciano, sí lo hace, demuestra amabilidad, demuestra cordialidad? Pero sigue el relato para poder entender un poquito más. Pero aquí viene lo catastrófico. Versículo 22. Pero cuando estaban gozosos, ¿quiénes gozosos? Pues el levita, la concubina, el hombre de la casa que los hospedó. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon las casas golpeando la puerta. Mire, ese golpear no es, sino era golpear como con violencia, era cada vez más fuerte. Es la idea de aquí de golpear la puerta. Entonces, era, abran o tumbamos la puerta, es la idea. Golpeando la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. ¿Se acuerdan ustedes de una situación parecida que sucedió por allá? No en una ciudad del pueblo de Israel. Eso es tremendo. No en una ciudad del pueblo de Israel. ¿Cómo puede pasar algo similar en un lugar que es parte del pueblo de Dios a lo que ha pasado donde no conocen al Señor? Y la respuesta está es que cuando nos alejamos de Dios, nosotros podemos hacer igual que los demás o peor que los demás. Porque aquí lo que está diciendo, bueno, aquí están ellos contentos, versículo 22 hablábamos, están contentos cuando comienzan, cerca al hombre para que lo conozcamos, está hablando para que conocerlo carnalmente. Es decir, queremos violarlo, que puede ser, queremos violarlo, queremos estar con él. Y dicen los hombres de aquella ciudad, está hablando de sodomía, de homosexualidad, de violencia sexual. Entonces, versículo 23, salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego
Él entendió lo que ellos estaban diciendo. Oh, hermanos míos, os ruego que no cometáis ese mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Hasta ahí está bien, le está impidiendo que pase algo malo. Pero el 24, para mí es un poco difícil de entender el 24, porque él le dice a ellos, he aquí mi hija virgen. ¿Cuántos años tenía la joven? No sabemos, pero está mi hija y la concubina de él. Hay dos mujeres, yo las sacaré ahora, humillarlas, hacer con ellas como les parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Entonces ahí comienzo a pensar que no sé quién está peor de todos. Si el hombre que ofrece su hija para que hagan lo que quieran con ella, o los perversos que están tocando la puerta para hacer tal maldad. Pero hay, aquí en la Biblia no es un cuento de hadas. Algunos han pensado que la Biblia es como Caperucita Roja, ¿cierto? Que como todos los jardines llenos de flores y como muestra como todo bonito, como todo lindo, como todo bien organizado. No, la Biblia enseña, muestra la depravación humana, la oscuridad y tinieblas en el corazón del hombre, la perversidad del hombre. Eso muestra la palabra de Dios. Y eso nos habla de que la Biblia habla la verdad, de que no es una verdad maquillada, adornada, hermoseada, sino una verdad mostrada, porque Dios quiere que nosotros, los que estamos conociéndole a Él, conozcamos la realidad de la perversidad del pecado, que no maquillemos el pecado, que lo mostremos como es así horrible, es espantoso, es desagradable, es bajo, es ruin, el pecado es lo peor. Eso es lo que Dios quiere que conozcamos del pecado, para que lo busquemos a Él, para que nos inclinemos y nos humillemos si hemos pecado contra Él. Porque esto que estamos mirando aquí nos puede parecer ruin, pero cuán ruin ha sido a veces nuestra actuación, nuestras palabras y actitudes. ¿Cómo ve, si nosotros vemos un pecado como bajo, como perverso y sucio, y lo peor, cómo verá Dios cosas que yo tal vez puedo estar permitiendo en mi corazón? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó fue terrible. Versículo 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre, o sea, el levita, a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Cosa tan que podemos llamarla lo peor, pero así es el pecado, así es el mundo sin Dios. Entonces les decía, cuando llegaron estos a la plaza de la ciudad de Angabá, estaban los benjamitas por ahí, ¿cierto? Los vieron, pero no los hospedaron. Y decíamos que estuvo mal hecho. Pero esa clase de actitudes está conectada con problemas más serios espirituales. O sea, a veces nosotros miramos ciertas cosas y decimos que están mal, pero eso que está mal puede estar mostrando peores problemas espirituales. No sé si lo estoy haciendo entender. Si nos quedamos con la película de que no nos hospedaron, decimos que, que indiferentes, que insensibles, que mal Dios les había enseñado, les había dejado una ley.
tenían el testimonio de Abraham, el testimonio de Lot, de otros que hospedaron, y ya. Pero eso solamente es como si el pecado fuera una montaña inmensa. Y esto que vieron acerca de no hospedar era apenas la punta de la cima de esa montaña. Realmente lo que faltaba por ver del pecado en ellos era mucho más. Ella termina muerta, ella muere, ella muere. Ese fue el final de la vida de aquella mujer. Fue terrible. Y miremos, finalicemos en Romanos capítulo 1. Entonces, volviendo, trato de extraer principios, enseñanza de esta de Laura, las actitudes que podemos tener espirituales son en sí pecado, pero pueden ser evidencia de pecados más profundos en el corazón. Romanos capítulo 1, versículo 21, dice, bueno, está hablando del hombre que detiene con injusticia la verdad. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Quiero que noten, quiero que noten, y el 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjese, versículo 21, versículo 22, versículo 23. Ahí de qué está hablando. Está hablando, fíjese, mírenlo bien, está hablando de la anarquía espiritual. ¿Se acuerdan? Que primero está la anarquía espiritual y después viene el desastre y la anarquía moral. 21, 22 y 23 me habla de la anarquía espiritual. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y después el 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza y imagen de hombre corruptible. O sea, la idolatría de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y luego sigue la anarquía, el desastre, el descenso moral. 24. Con lo cual Dios los entregó a la inmundicia, de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces usted compara jueces 17, 18 tal vez con jueces 19. Entonces aquí ve la anarquía espiritual y aquí ve la anarquía moral. Usted compara Romanos 1, 21, 22 y 23. Anarquía espiritual. Romanos 1, 24, 25, 26, 27. Anarquía moral. Entonces uno da lugar a otro. Jueces capítulo 19 nos habla de la perversidad del corazón del hombre. Cuando los del pueblo de Dios se apartan de Dios, se comportan igual que los demás. No hay diferencia. Hay falta de hospitalidad, pero esta solo es la cima de la montaña de pecado. Dios muestra la oscuridad del mundo que no tiene a Dios como su Salvador
y como su Rey. ¿Qué desastres tal vez han pasado en nuestras familias por causa del pecado? Hijas o hijos violados, mujeres abandonadas y tantas otras cosas más. Nosotros lo hemos visto y lo hemos vivido como consecuencia del pecado de otros o el mío. Que el Señor nos ayude a ver más el pecado como Él lo ve. Que nos ayude el Señor a sentir más hacia el pecado como Él siente, a no consentir el pecado, a repudiarlo más, a estar en comunión con el Señor de tal manera que jamás mi corazón se endurezca por el engaño del pecado. Señor nuestro, te damos gracias por esta palabra tuya. Señor, cuando vemos pasajes como estos son terribles, pero Señor, tú ves todo. Tú ves la mentira, tú ves la fornicación, tú ves el rencor, tú ves la suciedad en el corazón, tú ves todo, Señor. Cómo arderá tu corazón de ira, de repulsión, de desagrado hacia todo este pecado que se ve en este mundo. Ayúdanos a nosotros, Señor, quienes hemos llegado a tu camino, a no consentir, a no convivir, a no justificar el pecado, a no perseverar en el pecado. Señor nuestro, ayúdanos que nuestro corazón no está dividido, que no haya en nuestras vidas ni ahora ni nunca una anarquía espiritual y que por lo tanto, mirándote a ti, andando en tu camino, tampoco lleguemos a la perversidad moral. Nuestro corazón tiene la capacidad de hacer todo el mal, pero gracias, Señor, porque tú nos has dado una nueva vida. Y en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Gracias por tu palabra, por tu ayuda, por sostenernos. Gracias, Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén.